Candelaria. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa. Hoy es miércoles ombligo de la semana y como ven, estamos las tres gracias presentes, pero además iniciamos nuestro programa ya de una vez con el invitado, porque queremos que aprovechen este espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas, salir de dudas y sobre todo aprovechar este tipo de especialistas que a veces son muy escasos en nuestro país y en nuestra ciudad. Hoy nos acompaña el doctor José Luis Torres Grajales, él es médico internista, pero además subespecialista en una especialidad muy importante y muy escasa, es endocrinólogo. Dándole la bienvenida, doctor, qué rico que nos acompañe hoy en las tres gracias y empecemos con esa pregunta, ¿qué es la endocrinología? Primero que todo, muchas gracias a ustedes, es un placer estar esta tarde con ustedes y con toda la audiencia. La palabra endocrinología deriva de una rama de la medicina que tiene que ver con todo lo que significa la secreción de las glándulas internas, donde las glándulas son unas estructuras que producen unas sustancias que se llaman hormonas. Y las hormonas van por la circulación y juegan una función muy importante en cada uno de los sistemas, regulando diversos procesos metabólicos, por lo tal son sustancias que son vitales para la vida y para el funcionamiento de todo el organismo. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes son los especialistas encargados del tema de cualquier trastorno que haya. Hormonal. Hormonal, ¿Sabes exacto. qué? Y específicamente en nuestro caso de hoy, o nuestro tema de hoy, la tiroides. Correcto. No. Que es tan común también, ¿cierto? Es común, aparte de todo lo que es la disfunción de la tiroides, al ser esta una glándula, y en la glándula tiroidea se producen unas hormonas que son las hormonas tiroideas. La tiroides puede estar afectada por varios tipos de enfermedades, y dentro de una de ellas es el tema que vamos a comentar el día de hoy, que son lesiones malignas, dentro del cual es el cáncer de tiroides. Para nosotros los endocrinólogos es la principal causa maligna que puede afectar cualquier sistema endocrino. Antes de ir como a ese tema y ya entrar de lleno al cáncer de tiroides, yo quiero saber cuál es la función que tiene la tiroides en el organismo. Porque hay mucha gente que la vuelve, que son las baterías, que son las pilas, que son las encargadas de un montón Que de la que cosas. engorda, que la que Sí, enflaquece, que sí. cuál es. Que no la tiroides, sino la tragoides. Ajá. La que engorda. Esa pregunta es demasiado importante. Digamos que lo que genera el funcionamiento no es tanto la glándula, sino la hormona que se produce en la glándula. Muchas veces lo que yo le explico a mis pacientes es que traten de asemejar de que de pronto el cuerpo humano es la glándula y la gasolina es asociada, por ejemplo, a lo que es, por ejemplo, un carro. Entonces, la gasolina es la hormona tiroidea y la hormona tiene varias funciones, en el sentido de que puede producirse en una mayor cantidad de lo normal, que eso es lo que nosotros le damos el término de un hipertiroidismo, o sea, más hormona en sangre de lo que normalmente se produce, o por el contrario, la glándula tiroidea se puede ver como una glándula perezosa, en la cual ya la producción de la hormona es cada vez menor, y ahí ya se acude el término hipotiroidismo, o sea que los niveles en sangre están más bajitos de lo normal. Y las hormonas juegan fundamentalmente un papel muy importante en todos los sistemas del organismo, a nivel del corazón, en los pulmones, en el metabolismo de los lípidos, en el metabolismo de las proteínas, los carbohidratos, en la parte de la reproducción también tiene un papel importante, en la parte ósea. O sea que es una sustancia que juega un papel muy importante en todos los funcionamientos del cuerpo humano. Ya vamos a hablar de los síntomas de la tiroides, doctor, pero como la tiroides está ubicada acá en el cuello y el cuello es tan estrechito y tan chiquito, entonces cualquier crecimiento anormal que tenga, pues se puede ver o puede generar diferentes síntomas. Hablemos de esos síntomas que las personas presentan cuando hay un crecimiento, pues una bolita en la tiroides, un nódulo tiroideo, o cuando ella no tiene una masita, sino que empieza a crecer. Es importante eso porque todo paciente que note alguna sensación de cuerpo extraño o una aparición de una masa reciente que no se la había visto, es muy importante que consulten a su médico. En este caso, si es posible, ojalá donde un endocrinólogo. Esas lesiones la mayoría de veces pueden ser detectadas por el paciente en forma incidental, pero también en algunas ocasiones pueden ser detectadas por un examen físico en el cual el paciente en ningún momento se había notado esa lesión y de pronto el médico, haciendo una palpación del cuello, le dice: mira, le encuentro una lesión que posiblemente el paciente no la tenía. La situación y lo que estamos viendo hoy en día es que muchas veces esas lesiones son tan pequeñas y depende de la ubicación que pueden pasar desapercibidas. Y hoy en día, con otras ayudas diagnósticas, como pueden ser el uso de una ecografía de tiroides, se pueden detectar esas lesiones. Y depende de las características de la lesión, uno ya haría un análisis de cuáles de esas lesiones deben ir a un estudio
histológico o cuáles no hay ningún factor de riesgo para pensar de que se le puede hacer seguimiento al paciente y no es necesario en ese momento de tomar una muestra de la lesión, que es lo que nosotros llamamos una biopsia. O el backup, es que Acá. Ese es el término que nosotros utilizamos, el backup. El backup, digamos que lo que significa es un aspirado con aguja fina, en el cual una persona que sea experta en el desarrollo de ese tipo de procedimientos debe hacer una punción con una aguja de la lesión. Guiada por Esa una punción, ecografía. lo ideal es que sea guiada por una ecografía. Porque pues también puede pasar que muchas veces el paciente puede tener no solamente una lesión, Sino varias lesiones. Ajá. Y si uno tiene claro cuáles son las características que ameritan para que una lesión sea estudiada, la persona que hace el procedimiento debe saber cuál de esas lesiones debe tomarle la muestra y con base a eso hacer entonces ese aspirado, que es lo que le llega al patólogo. Además del cambio de pronto en el tamaño o en la forma, ¿presenta otro tipo de síntomas que podrían prender la alarma frente a una enfermedad? Hay una serie de factores de riesgo desde el punto de vista clínico, que es si la lesión está generando un efecto de masa, un efecto de compresión. Entonces el paciente puede tener dificultad a veces para tragar, sobre todo cuando estamos hablando de lesiones muy grandes. Puede haber también algún compromiso a nivel de las cuerdas vocales. Repito, todo ese tipo de síntomas van muy asociados al tamaño de la lesión. O sea que cuando hay lesión de cuerdas vocales la persona empieza a cambiar de voz. Puede Hay personas pasar. que se le va por mucho tiempo la voz. Que se ponen disfónicas fácilmente. todo ese tipo de Exactamente, cosas esas personas también. deben consultar. Pero doctor, resulta que el cáncer de tiroides, aquí pongámosle el tema light, porque usted sabe que nosotros nos enteramos muchas veces de ese tipo de situaciones, más por la Porque le dio farándula que Sofía por otra Vergara. cosa. Claro, Ajá. ese cáncer le dio a Sofía Vergara y eso se volvió viral, todo el mundo hablaba del cáncer de tiroides, pero siempre para todo el mundo el cáncer de tiroides es igual, es lo mismo, es una sola enfermedad. Es muy importante que todas las personas sepan de que la tiroides puede ser afectada por varios tipos de cáncer. Yo voy a hacer énfasis del cáncer más común que afecta a la tiroides, que es lo que nosotros desde el punto de vista médico llamamos carcinomas diferenciados de tiroides. Este tipo de cáncer siguen siendo hoy en día cáncer en el sentido de que si se hace un diagnóstico temprano y se hace un manejo integral, el paciente va a tener de todos modos un buen pronóstico y va a poder tener de todos modos en el año posibilidades en el seguimiento y en los controles de que puede estar libre de enfermedad. Y la gente por ese tipo de cáncer se muere, pero en un porcentaje muy bajo, o sea que estamos hablando que un tipo de lesión que sigue siendo de buen pronóstico y tiene muchas posibilidades de manejo. ¿Por qué ha aumentado la incidencia? Porque posiblemente estamos encontrando hoy en día más lesiones nodulares que por las características que se pueden ver con una ayuda como es la ecografía, vuelvo y repito en eso, ameritan de que haya algunos signos en la parte de la ecografía que ameritan de que esa lesión haya que estudiarla y ahí hemos se encontrado estudian más, se de que se detectan aumente más, la más y se gente detecte consulta más. Pero es por eso. Pero siempre, digamos que el tratamiento es quirúrgico, es La cirugía extracción. y cuando ya se habla de cáncer, pues desde el desconocimiento, lo digo, uno piensa ya en radiaciones, en quimioterapia y en todos estos tratamientos complementarios a la cirugía. ¿Es necesario en todos los casos, en la mayoría de ellos, recurrir a radiaciones o a quimioterapias? Este tipo de cáncer, cuando hablamos del cáncer diferenciado de tiroides, digamos que la primera línea de tratamiento es que se haga una buena cirugía y que la haga un cirujano experto en lesiones de cuello. Debe ser un cirujano de cabeza y cuello, eso es lo ideal. Este tipo, digamos que de procedimientos es muy importante para nosotros en la parte de endocrinología porque eso puede predecir el pronóstico para los pacientes y muchas veces también nos puede ayudar a que los pacientes más adelante no vayan a requerir de pronto una nueva cirugía por no haber tenido un primer acto quirúrgico que O sea, sea que óptimo. tiene muy buena perspectiva. Correcto. Desde el punto de vista médico y muy buen pronóstico. Correcto. Y la otra cosa, lo que me decía era acerca de la radioterapia y la quimioterapia. Los cánceres diferenciados de tiroides, a excepción de otros cánceres, las líneas de manejo que complementan la cirugía, por lo general no son ni la quimio ni la radioterapia. De pronto las personas, ustedes han escuchado en algún momento que es la terapia con yodo radiactivo, que no necesariamente todo paciente que después de cirugía se opere hay que darle yodo como complemento, sino que eso depende mucho del tamaño de la lesión, qué tan extenso o no estaba el tumor de la tiroides, qué tipo, digamos, que de lesión histológica había. Entonces uno tiene que reunir varios, digamos, que parámetros y llenarnos de mucha información para decir si me quedo tranquilo solamente con la cirugía o si fuera de la cirugía va a necesitar yodo Espera, radiactivo. porque es que mira que aquí yo quiero hacer una aclaración. Él está hablando de muchos tipos de cáncer y ha hecho varias veces la aclaración de que solamente se encuentra con la ecografía. Entonces mi pregunta va, si yo
no puedo detectar la mayoría de los cánceres palpando porque empiezan muy chiquiticos o son nódulos que no se palpan. ¿Qué personas deberían hacerse entonces sistemáticamente una ecografía? Todo el mundo así sale del programa y dice, ay no, de pronto tengo un nódulo de la tiroides, mejor No me voy a la hacer ya ecografía. eso, porque es que yo hace 15 días me quedé ronca después de una parranda. O sea, no falta, ¿sí o no? ¿Quiénes deben hacer la ecografía de tiroides? Es demasiado importante eso. Yo insisto mucho en la ecografía porque les quiero dar la siguiente información. Hemos hecho análisis en los cuales una persona, por más experta que sea en palpar una tiroides, pueden pasar 50% de Del lesiones tumor. desapercibidas, o sea que uno no las palpa. Por eso es muy importante ahora con esta ayuda diagnóstica complementar. ¿Qué pacientes de pronto pueden decir, a mí me gustaría hacerme una ecografía para ver si tengo algún nódulo o me quiero hacer revisar la tiroides a ver si mi médico me palpa algo? Si hay antecedentes familiares de cáncer de tiroides, si definitivamente hay una lesión que el paciente se vio de aparición reciente y que está creciendo, si hay algún efecto de masa que esté generando la compresión de la lesión, por eso les decía, o molestias para tragar, o algún trastorno en la voz que puede generar eso, o si en forma incidental definitivamente se hizo una ecografía porque el paciente puede decir, tengo como una sensación como de carraspera, como de cuerpo extraño, me hicieron una ecografía y me encontraron un nódulo. ¿Qué nódulo tengo que pensar yo que amerita los estudios? Y ahí uno con el radiólogo hay unas características, depende del tamaño, si son lesiones mayores de 1 centímetro, si en la ecografía se ven como lesiones negritas, si se ven como con calcificaciones, que sean más alticas que anchas, toda esa información le sirve a uno para decir, esa lesión amerita tomarle una muestra. Una televidente pregunta, o cuenta más bien, que es operada de un nódulo de tiroides no maligno. Está tomando Eutirox de 100 miligramos, pero está perdiendo demasiado peso. ¿Podría tener algo que ver con eso? La primera, digamos que sugerencia que yo le daría a la televidente es que si ya fue, digamos que operada por un nódulo, tiene que tener seguimiento. Porque si el nódulo fue un nódulo benigno, esos nódulos tiene que hacerse controles con ecografía para ver o que no vuelva a crecer o que no aparezca una lesión nueva. Y ya, hablando ya de la funcionalidad, si está tomando hormona tiroidea es porque hay un trastorno en la glándula, en lo cual de pronto la glándula está produciendo menos hormona de lo que normalmente la produce y por ello necesitaba la pastillita. Sí, es mejor que vaya a Entonces, consultar. si está perdiendo peso o si está generando algún tipo de trastorno, la toma del medicamento, se debe hacer un examen de sangre para evaluar con unas pruebas tiroideas si la dosis que está tomando es la correcta o de pronto puede suceder que está tomando una dosis más alta de la que normalmente necesita y para nosotros desde el punto de vista de endocrinología, con un examen que se llama una TSH, eso nos puede resolver esa duda y poder calcular qué dosis es la que en verdad necesita la paciente. Debe ir donde un endocrinólogo, Sí. entonces, Sería lo específicamente ideal. Sería la para ideal. analizar Manejo de su eso. caso. Pues doctor, interesantísimo el tema, muy clara la forma como, Sí. como nos explicó. Yo sé que los televidentes van a quedar muy agradecidos con esta participación y nosotras también. Así que Muchísimas para aquí lo gracias. esperamos Muchas nuevamente. gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. ¿Ya supieron entonces que era un endocrino? Sí, Sí, claro. Logo. Ah, ahora nos va a hacer endocrinólogo. Examen. Ah.